Hi folks, welcome once again. This is part 2 of the Oscar review of what happened at last week's Oscars ceremony. Hola, soy yo nuevamente Siddhartha, su anfitrión para cine y series con perspectiva. Y esta es la segunda parte de del repaso, del recuento de lo sucedido en los pasados Oscars 2019. Ojalá, por cierto, que sus quinielas hayan resultado bastante acertadas para que ganes premios. Y bueno, so I'm your host Siddhartha, and this is the second half, the complementary part to the Oscars recount review. Okay, so welcome and let's do this. So, okay folks, this is gonna be a more brief video on the recount, okay? Green Book won por Best Motion Picture. Green Book, libro verde, ganó por mejor película. Dato curioso, gente, por si no lo saben, no nada más es Green Book porque se les ocurrió. Green Book es el libro, si vieron la película les recomiendo que la vean, la acabo de volverla a ver y la verdad es una película bastante bien, suave, pero Green Book es un libro que manufacturaron, no sé, más o menos en la época, fue como en los 60s, más o menos 50s, algo así, más o menos el contexto, y es un libro que crearon para como una guía roja, como le llamamos acá, que es como un mapa, es una guía de viaje para saber qué partes de Estados Unidos, sobre todo en las sureñas, las partes profundas del sur, como los llaman en ese entonces, donde hay mucho racismo concentrado. Así que eso se refiere con el título Green Book, se refiere a ese libro que usaban para precisamente guiarse, ¿ok? Es bien merecido, la verdad. No estoy del todo de acuerdo. Hay otra película que es similar de tema y más contundente, más certera para tratar el tema, pero sí es una feel good movie hasta cierto punto, pero tampoco es de color rosa. Así que bueno, más o menos estoy de acuerdo con la decisión de la academia de unánimemente premiar Green Book como mejor película. Mucha gente esperaba Roma que ganara mejor película, y un poco parte de mí lo hace por ser mexicano, pero también soy cinéfilo en primer lugar, y pues no diría que estoy muy de acuerdo con que ganara Roma, porque no sé, depende de qué hayan premiado, qué premian cuando gana uno, cuando le dan a una película este reconocimiento. Totalmente creo que ha de ser todos los aspectos: cinematografía, dirección, actuaciones, muchas cosas, no porque sea un tema, no tanto en sí el tema, pero bueno, comúnmente creemos que es porque fue políticamente correcto hacerlo, y creo que sí fuese el caso. Pero si hablamos de políticamente correcto, la película la que voy a hablar más adelante es mejor para tratar este tema, porque su director por fin se ganó el Oscar y definitivamente lo merecía mucho más en esta categoría, todavía más que esta, ¿ok? Alfonso Cuarón como mejor director. Definitivamente Cuarón merecidamente ganó, porque definitivamente la dirección de él es muy buena, la cinematografía fue muy buena y también ganó un Oscar por ello. La forma como hizo la película es claro, es que es artesanal. Guillermo del Toro lo explicó muy bien en su momento, en unos cuantos tweets, sobre qué metáforas emplea Alfonso Cuarón en la película. Sí, hay metáforas en el cine, espérenme tantito.
Esto es desde la página Sí Series desde Perspectiva, la cual yo administro. This is from the Facebook page, Cine Series con Perspectiva. So, kudos, bravo for Alfonso Cuarón. Definitely well deserved. His use of the camera, how he manages the camera, how he shot the film. It's a very splendid job. However, well, it's a very good movie. There's a lot of cinematographic metaphors, according to Guillermo del Toro. I might do that in another video probably tomorrow. Very proud Mexico, as Mexicans, of Alfonso Cuarón. Okay, let me move on to the next one. No. Okay, let me. Olivia Colman for Best Actress. Definitely. We expected Glenn Close to win. Esperábamos que ganara Glenn Close. En cualquier momento dijeran Glenn Close. Nos sorprendieron premiando a Olivia Colman, que hace un trabajo de veras formidable, extraordinario, soberbio trabajo como la reina Anne en La Favorita. Sobre Yalitza Aparicio, Glenn Close, sobre todo las contendientes más fuertes de la categoría. Bien merecido, y un discurso en la primera parte, en la parte complementaria y primera de este combo, digamos, la de especial sobre los Oscars por este canal. Van a ver el discurso que dio Olivia Colman, entre otros momentos, pero fue muy emotivo, muy bonito. Es una mujer muy sencilla, muy carismática y encantadora, la señora Olivia Colman. Bien merecido. Aunque bueno, quizás en mi opinión Glenn Close estaba más canija en su actuación como anti-wife. Rami Malek se aventó una actuación, que digo, muy buena, bien apegada al showman que fue Freddie Mercury, a su personalidad, a su encanto, su carisma, y creo que se lo dieron en gran medida por eso. Muchos hubieran pensado que sería para Christian Bale o a Bradley Cooper, pero creo que premiar a Christian Bale por hacer la personificación en cine de Dick Cheney, que en la película no es retratado bien, la película Vice no está retratado como un héroe definitivamente Dick Cheney, sino como pues eso vamos a ir más adelante cuando hablemos, pero muy bien. De hecho, dio un discurso muy bonito. Vean el video, está por acá, donde es la primera parte donde hago recuento, una reseña, un review, reacciono a los momentos, mejores momentos de la ceremonia. Shallow ganó por mejor canción original. Lady Gaga se lo dieron justamente donde creyeron que era bien merecido y justo, y no fue mejor actriz, sino mejor canción original compuesta por ella y Ramson, ¿cómo se llama el cantante? Pero bien merecido. Hicieron un performance perfectamente bien actuado, como bien lo dijo. Eso está en el video que está acá, complementario y primera parte de este. Mejor guión original. Pues miren, no estoy muy del todo seguro o de acuerdo con que haya ganado mejor guión original. Well, I just said that Lady Gaga deserved, of course, her Oscar, just where they had to give her the award. Well deserved, as well as Olivia Colman for her superb acting as the Queen, and also Rami Malek for the same reason, because they really did a very superb job at playing the roles. As for best original screenplay, Roma, yeah, in the likeness, yes, Roma is original, due to the way Alfonso Cuarón tells his story throughout the screenplay. Okay, so
Green Book, I'm not sure if they deserved actually the Oscar. I don't agree too much. Ah, man. Black Klansman, definitely well deserved Oscar. Spike Lee won righteously for his portrayal of true facts based on a true character, a true person, of course, someone who still lives. I did a review for that movie. I will put it somewhere over here or at the end of the video. Go watch it. It's a review. It's more extended as to my opinion about the movie. In general, the movie is very good. This is the film that should have won for Best Motion Picture if it were about politically being correct, because it is about doing the right thing. It is about a better speech about racism and discrimination at the United States, and maybe even it's not a light-hearted kind of motion picture like Green Book. It's a bit more like in your face, more like very straightforward speech about racism, discrimination with some comedy mixed in. So yeah, and definitely Spike Lee, well deserved Oscar and his team for this movie. Así que miren, Spike Lee ganó justamente sí, por mejor guión original, digo adaptado, perdón, fe de ratas, porque esta es la película, por cierto, que debió haber ganado por mejor película, porque sí, miren, se lo merecía por mejor película, porque es un mejor discurso narrativamente el de Spike Lee, la manera como desde el principio de la película, con la escena de Alec Baldwin, por cierto, por si no lo sabían, está al principio de la película de infiltrado en el infiltrado del Ku Klux Klan, creo que se llama. Alec Baldwin está al inicio, y lo que dice al principio es prácticamente el discurso, el mensaje de la película, de algún modo. Y luego viene una escena de el origen de una nación, y esos son los puntos de partida en los cuales inician el discurso cinematográfico de Spike Lee a lo largo de la película y al final de la película. Y al final de la película están partes veraces como documentales, testimonios de este momento y contexto que se vive dentro de la era de la presidencia de Donald Trump. Así que bueno, es un discurso muy directo y mejor elaborado el Spike Lee que el que sucede en Green Book. The speech which Spike Lee displays throughout the movie, from Alec Baldwin's speech, from the first scene, which is using a segment of the movie, The Birth of a Nation, and how this displays throughout the rest of the movie, and at the end, where we see a kind of display of kind of a documentary sort of type of thing, with Donald Trump amongst the scenes at the end. That's a very direct speech. This is what offended Donald Trump. This is why he said this was a racist speech by Spike Lee, because Donald Trump is at the end of the movie, and there's a very direct approach to that subject matter, which is Donald Trump in the movie. He's kind of part of the heart of the movie, as the speech given by Spike Lee is very redundant as well in the ceremony. Así que miren, Donald Trump dijo que era racista el discurso de Spike Lee, lo cual es irónico y muy absurdo, y sabiendo de quién viene, porque en la parte final de la película, lo último que entre las cosas finales que vemos es a Donald Trump, y vemos pues estas partecitas como documentales, pero está muy redundante junto con el principio de la película, lo que sucede a través de ella, el discurso de Spike Lee, y definitivamente es hacer lo correcto, estar del lado del amor y no del odio, y eso es algo que es en el discurso de la película, es parte del discurso de la película, y definitivamente bien merecido para Spike Lee. Esta es la que debía ganar mejor película. Black Panther ganó por mejor música original.
no creo, tal vez un poco por ser políticamente correcto, pero yo entiendo que es porque de veras fue un diseño muy novedoso, muy original y muy espectacular. Black Panther won for best costume design because people say it was politically correct, but a lot of people, there's a lot of people from many places of the world who pitch in by voting, and mostly I heard it's because it's the very brilliant, well designed for Black Panther, as well as for the soundtrack, as well as the kind of music which they did for the movie. The short film Skin one, I haven't seen it, but it's pretty much, it is the politeness, politically correct politeness about this, right? Probably. First Man won best visual effects. Yeah, we know for sure why. Sabemos por qué ganó el primer hombre. Esta película la vi en Netflix. I just saw this movie on Netflix. Period. This is a short documentary. It's very well done. It's about ladies, that moment which ladies go through. This is a natural thing which ladies go through, but in India it's about India and their paradigm having to do with hygiene and women and their period, which is when that thing happens to ladies, and how women in India go through it, and what changes were made about that paradigm. Okay, it's a very good documentary. Go watch it right now on Netflix. Vayan a ver Period of Sentence en Netflix. Muy buena, sobre el paradigma que sucede en la India sobre las mujeres, su menstruación y la innovación que se llevó a cabo para que pudieran las mujeres pues estar a gusto con su menstruación. Bao, pues sí, claro, sí, supuse bien que iba a ganar Bao, porque ya sabemos, Bao was bound to happen in his Oscar. Best Sound, mejor sonido para Bohemian Rhapsody, sabíamos por qué. Si fueran a verla, if you went to see this movie at the theaters, you know why. You listen to this and it surrounds you. Si fueran a verla al cine, los envuelve el sonido. Está muy bien hecho el diseño en cómo nos envuelve la sonoridad de la película. Mejor película extranjera, Roma Best Foreign Motion Picture. I told you in the first half of the video. Les dije en la primera parte del video. Nuevamente, ok. Here we go again. Bravo. Viva México, Cuarones. Viva Mexico, Cuarones. Okay, which is referring to Mexico and Cuaron. It's a single phrase. Okay. Very happy over here at Mexico, for sure. Especially for this one. Best montage, yes, of course, the way they edited the movie, de la manera como se editó la película, es una muy rítmica edición, muy entretenida, sí. Mahershala Ali, okay, we get why he won. Captamos muy bien por qué ganó. Vean la película y lo van a entender mejor. Watch the movie and you will understand it far more clearly why Mahershala won. Spider-Man to the Spider-Verse won. Bingo! Yeah! We knew that he was going to win. Sabíamos que iba a ganar. Definitivamente muy bien merecido. Mejor edición de sonido, same thing, la mismo que ya dije previamente, lo envolvente que lograron que fuera el sonido de la película, como oímos la música de Queen y como toda la cuestión. Alfonso Cuarón's photography, this is the most outstanding features of the movie, es una de las cualidades destacadas de la película Roma, es como fotografía Alfonso Cuarón la película Roma, bien merecido. Bravo, Alfonso Cuarón. Black Panther, Best Production Design, yeah, very spectacular, very fascinating designs, muy fascinante, muy espectacular, definitivamente, por eso es que de veras es muy vistosa de ver lo que hicieron. I already said, well, it's a very original, very proper costume designing, es un diseño de producción muy propio, que hace referencia a lo africano, it makes reference to Africa, because it happens in Africa, porque sucede en África, okay?
Vice, mejor maquillaje. Yes, of course, obviously you can see why. Bien, porque ganó. El maquillaje de la caracterización es muy impresionante, cómo se apega mucho a los personajes en los que se basa. Free Solo, I haven't seen it, no he visto Free Solo, pero he oído que es una película muy emotiva, muy fuerte. Un documental, documentary show, sorry. Regina King, the first winner of the night. De entre los primeros ganadores fue Regina King. Creo que, pues, yo no he visto la película, he visto pedazos, only seen her in tidbits and trailers, video clips. I cannot say honestly why, but I think it's well deserved, definitely. And well, folks, this was a recount in 20 minutes about the Oscars. You could use this one or watch the other one. The other one, the first half, la primera parte complementaria de esta, es un recuento, un review, reacciona a los momentos más bonitos y emotivos de la ceremonia. Los pueden ver de nuevo, los de Alfonso Cuarón, los de Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph, los discursos, Queen tocando al principio en los primeros momentos de la ceremonia como epílogo. Y bueno, ahí los pueden ver también los momentos cuales Alfonso Cuarón ganó, su discurso. Por cierto, el discurso de Alfonso Cuarón en la sala de prensa lo pueden ver, lo voy a poner por acá. The speech by Alfonso Cuarón, or I mean the answers which he gave to the press in the press room. You will see that over here or over here. And also the complimentary and first half of this special edition of Cine y Series con Perspectiva blog about the Oscars, the ceremony of the Oscars 2019. I'm generally happy because Alfonso Cuarón won for Best Foreign Motion Picture, which is the first Oscar which I believe he won. And on behalf of all of us in Mexico, and also for Best Cinematography and Best Directing. Very happy in general because of that. And I am happy because Spike Lee won. I liked it a lot. I liked BlacKkKlansman a lot. It's a very good motion picture. It should have won Best Motion Picture. And maybe even Adam Driver should have won, probably. But okay. I just want to show you one more thing of how things went at at Roma, the colony, the neighborhood, in which whom they were watching at the Roma Fest, which is an event where they all gathered and watched the Oscars and expecting Cuarón to win, which of course happened. Just wait a little bit. Vamos a ver ahorita el Roma Fest, que es este evento organizado por la película, donde los vecinos de la colonia Roma, de la vecindad de Roma, se reunieron para ver la ceremonia y ver a Cuarón ganar. Espérenme tanto. 24 de febrero, con excusa de los premios Oscar, quiero invitar a los capitalinos al Roma Fest, un reventón masivo en el Monumento de la Revolución, donde se podrán ver los premios Oscar, escuchar música en vivo y acercarse a las importantes causas de las organizaciones a las que estamos apoyando. El evento empieza a las 12 del día y la música a las 3 de la tarde. La entrada es libre y gratuita. No se lo pierdan. Wow. Okay. So folks, this is what happened at the Roma Fest. I want to share it with the world. It was a very happy festive occasion. Fue una ocasión muy festiva. El que los colonos de la colonia Roma, donde por cierto ocurre la película pero años atrás. Now that we are doing a little bit of post Oscars, this is Yalitza wearing proudly the t-shirt as a gift, as a special treat for her by Chicharito Hernández, which is a famous soccer player. El Chicharito le obsequió esta camiseta a Yalitza. Estamos en el Twitter. Y esta es del West Ham, que es un equipo de fútbol, para Alfonso Cuarón. Le regalaron una camiseta tanto a él como a Yalitza. Okay, now a little something funny to share.
It seems that pop culture has already caught up with the Roma phenomenon. Look, the Jetsons doing their version of Roma. This is, as you know, this is the Jetson family, and this is Marge Simpson doing. They did something related to Rome with the Simpsons even. Thought it was a little curious thing. Okay, this is how partially you can see what happened, how they witnessed the que votaron por nosotros. Le agradece. Para los miembros de la academia que votaron por nosotros. Le agradece. this how they how the neighbors at the Roma colony lived the event watching the Oscars. Okay, I want to show you the video. Let me try. Okay, this is another video of how the neighbors were living the event. Esto es tuyo. Plan B, Gary Sanchez. A su productora le agradece. Para los miembros de la academia. Okay, here we go, folks. This is how they lived the Oscar for Best Cinematography at the Roma neighborhood. And the Oscar goes to Y el Oscar es para Alfonso Cuarón. They were very happy, very happy. Okay, this was the other one. Okay, let me. And the Oscar goes to Directed by Florian Hugo von Donner's family. From Mexico. Directed by and the Oscar goes to ¡Viva México! ¿Sí? Here we go again, folks. Let me play this out. And this is how we're going to close this special edition of Cine Series con Perspectiva as the recount of the Oscars, okay? 38 seconds of Euphoria, 38 segundos de euforia. Este es el Oscar que creo que le llegó mucho a la gente, tanto de la colonia Roma, donde se filmó y sucedieron los eventos que recrea Alfonso Cuarón, tanto como los que acá alrededor de la República celebramos. La victoria de Roma como mejor película extranjera para México, porque el mismo Cuarón lo dijo, como lo verán en este video, y creo que también el otro está ese segmento donde Cuarón dice gracias México, y Roma no sería posible sin México. So we're gonna watch once again to close the video this special edition of Cine Series con Perspectiva about the Oscars, which is the euphoric celebration throughout this event, Roma Fest, and this is the same shout in many places over in Mexico. So here we go. Directed by Florian Hugo von Donner's family. From Mexico. Directed by and the Oscar goes to ¡Viva México, Cuarones! ¡Woo! Okay, once again shouting on, just euphoric celebration, folks. So, ahí tienen. Okay, once again, the celebration goes throughout. It's a day before the day, well, it's Saturday, and tomorrow it will be a week since we won the victory on 3 different categories, but especially this one
feels more like for us, which is for best foreign motion picture, which we haven't won like never, folks. We were nominated for I think it was Macario, and another one for El Crimen del Padre Amaro, and then now for and for Amores Perros we were nominated by Iñárritu, who won, but not for best foreign motion picture, but for directing Birdman, which is a movie by him and other folks. And finally, Alfonso Cuarón won for Roma. Also, we were nominated for El Crimen del Padre Amaro, which is another thing which happens in Mexico. Check them out if you want to. I want to encourage you, before I end this video, to watch these movies and other Mexican movies. Roma, as you will hear in the speech given by him, by the answer which he gave to a member of the press in the other video, which will be posted over here, he said that that there are other great Mexican films that have been exhibited or shown throughout last year, and well, definitely they deserve as much attention as Roma has gotten. Let's not go just because of its fashion and trendy. Roma, watch Mexican cinema. If you truly want to know Mexican cinema, Roma is just a sample. Okay, go watch Amores Perros. Which other movies are good? The movies that we have been nominated before and which we didn't won, which are Amores Perros, Crimen del Padre Amaro, Macario, which is the first nomination I believe we got, nominated for Macario, which is the adaptation of a famous book. So go watch Mexican movies. There are movies from Emilio Fernandez, Fernando Galvaldón, and many other great just great filmmakers, not just Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu. There are many Mexican filmmakers with great cinema. Vayan a ver películas de cine mexicano, no nada más Roma. Vayan a ver películas mexicanas de muchas diversidad de cine mexicano, aunque no lo parezca, y no nada más son las comedias, estas churritas mexicanas. Están las de la era de oro, las de Macario, en fin, están las de Luis Buñuel que hizo en México. Luis Buñuel is a Spanish film director, but he did cinema over here in Mexico. Great motion pictures by Luis Buñuel. And there's other Mexican cinematographers, I mean movie filmmakers, always, not just Cuarón or Iñárritu or the great Guillermo del Toro. Okay, there is Emilio Fernandez, Fernando Gabaldón, so many, but this video won't be sufficient. It will have to be, I believe I will have to do a video about great cinematographers from Mexico, which I recommend you to watch. So this is a great way to close this special edition of Cine con Perspectiva. Esta es una manera muy buena, es recomendándoles la manera de cerrar este video, esta edición especial sobre los Oscars 2019, es recomendándoles ver gran cinema mexicano de la era de oro. Siempre hay buen cine mexicano que se hace, y no los churros de comedias que son disfrutables, pero la verdad, si quieres ver cine tan bueno como el de Cuarón, que es artístico, vayan busquen el Film Latino, la aplicación Film Latino. Es una aplicación que descargas desde Google Play, creo, y pues ahí pueden ver muy buen cine mexicano, o también el canal de cable que se ve por Sky y otros sistemas de cable, el canal de película, que es donde pasan cine mexicano, y muchas son películas de la gran era del cine mexicano, donde pasan muy buenas películas de Pedro Infante por Ismael Rodríguez, también son muy buenas películas. Las de Pepe el Toro, Nuestros pobres de los ricos, esas son muy buenas películas, muy buenas, más gruesas que la de Roma. Y mismo Cuarón dijo, hay películas mucho más fuertes y mejores que Roma. Sin lugar a dudas, esa es humildad. Y él lo dijo. Vean el video complementario, primera parte que va a estar por acá. Watch Ismael Rodríguez filmography, which is a lot of cinema, in which Pedro Infante, a very iconic figure of cinema over here,
There's great cinema trilogy, which is Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro. Great cinema, stronger than Roma, and also portrays an era of Mexico City and then Mexico as well. So, okay, finally, 34 minutes, folks. See you on the next video. I'm gonna do a review on Alita Battle Angel, which I saw. Hay una reseña que queda pendiente de Alita Battle Angel. Esa la voy a hacer seguramente mañana. Y de noticias cinematográficas. I'm also gonna do a video on Movie Buzz to catch up somehow on the Movie Buzz. So see you in the next video. I'm going to eat some dinner. Voy a cenar, así que hasta la próxima. Tengan un excelente fin de semana. Vean cine, hay buen cine que ver. Hay recomendaciones que voy a poner acá. I'm gonna put recommendations to watch this weekend. So see you then. Bye.